Amigos televidentes, muy buenas noches. Estamos con ustedes nuevamente en su programa Diálogos, programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y que lo que busca es propiciar una reflexión crítica sobre determinados temas vinculados directamente con nuestra realidad cultural, pueblos originarios, interculturalidad. El día de hoy vamos a desarrollar un tema vinculado a la interpretación de la Ley de Recursos Hídricos desde la perspectiva del convenio 169 de la OIT. Bueno, es un tema muy preciso, muy puntual, pues en las comunidades existe una suerte de problema de aplicación de esta ley de recursos hídricos que no toma en cuenta muchas veces el manejo ancestral de las comunidades con respecto al agua, ¿no? Así que de eso vamos a conversar en dos bloques. Primero vamos a conversar con un presidente de la Junta de administradora de servicios de saneamiento, de agua y saneamiento de CEPITA, y luego vamos a conversar con un especialista por el lado un poco más legal. Así es que damos inmediatamente la bienvenida a Nicomedes Quispes Rodríguez, presidente del JAS de la Comunidad de Copamarca en CEPITA. Nicomedes, muy buenas noches. Muy buenas noches, señor periodista. Agradecer a todo, en primer lugar, agradecer a todo el proyecto IDECA, también saludar a toda la región, en especial a la gran provincia de Chuquicamata. Muy bien, gracias Nicomedes. Nuestro equipo de producción ha preparado un video que tiene que ver con la intervención de Walter Tecillo en el Foro de Recursos Hídricos, así es que, ¿te parece si vemos este video para un poco ir ya entrando en el tema? Así es que vamos con este video. Nosotros somos de altura, tenemos agua, ¿no es cierto? Porque el agua siempre está en la parte alta, ¿no? Tenemos minerales también, ¿no es cierto? Y nos dedicamos la mayoría a la crianza de alpacas, llamas, ¿no? Poca chacra, ¿no es cierto? Y tenemos bofedales. Nosotros llamamos bofedales, ¿no es cierto? Yo no sé, he nacido y visto siempre había sido así, ¿no es cierto? Tenemos bofedales, ¿no? Y esto debe ser de miles de años hemos manejado, nada más, ¿no? Bueno, desde el año, más o menos después del año 2000, ¿no? Nos sometemos a la ley, ¿no? 29.33.8, si no me equivoco, y nos sometemos a la ANA, ¿no? Creo que más o menos el 90% de los pobladores de Pichacoma que usamos agua, pagamos, ¿no? Eso implica que algunos tenemos licencia, algunos tenemos permiso y algunos tenemos autorización, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos hemos sometido a esa ley, ¿no? Pero hasta antes de eso, nosotros no teníamos licencia, no pagábamos y gestionábamos el agua nosotros mismos, manejábamos, ¿no es cierto? No hemos manejado pues 100 años, ¿no? Creo, ¿no? Miles de años habremos manejado, ¿no? Pero cuando llega Ana, sí, nosotros también hemos cometido, creo, errores, ¿no? Casi a la gana, así dicen mis paisanos, ¿no? Hemos corrido esa Ana, ¿no es cierto? Para sacar nuestra licencia, para pagar y para tener derechos, ¿no es cierto? ¿No? Para tener más agua, ¿no es cierto? Porque nos ha dicho de que si no pagan, si no tienen esa licencia, ¿no? Ya no pueden utilizar agua, ¿no es cierto? Eso es lo que nos ha pasado, ¿no? Bueno, no es mucho tiempo. Después de eso ha sido después del año 2000,
Antes, ¿cómo manejábamos, no? Para mí, solamente una cosita quiero compartirles, ¿no? Para mí era mucho mejor, ¿no es cierto? ¿No? Porque eso, el agua, el manejo del agua, a nosotros nos unía, ¿no es cierto? ¿No? Nos unía, la verdad, esa es la verdad, ¿no es cierto? ¿No? Porque ese día que nosotros íbamos, ¿no? Después de las lluvias, nuevamente a limpiar la sequía, a sacar a las fuentes mismas del agua, ¿no? Compartíamos, ¿no es cierto? Ese día cocinábamos juntos, disfrutábamos juntos, comíamos juntos, unidos, ¿no es cierto? Y trabajábamos juntos, ¿no? ¿No? Y con la intervención de Ana, tengo que decir la verdad, eso ha desaparecido casi, ¿no es cierto? Algunos sí todavía practican, pero muy poco, ¿no es cierto? Ese día, ¿no? Que era de unión, de compartir, de armonía, ¿no? Hoy día ese día se ha vuelto en pelea. Es la verdad, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque yo voy a la fuente de agua, ¿no es cierto? ¿No? Para sacar agua nuevamente, para hacer nuestro rito, para cocinar, etcétera, ¿no? ¿No? ¿Qué sucede? ¿No? Ese día aparece otro grupo, ¿no es cierto? Con sus papeles, documentos, ¿no es cierto? Aquí está mi licencia, aquí está mi permiso, ¿no? Y empezamos a pelear. Bien, fueron las palabras de Walter Tecillo, que es un dirigente en la zona de Pisacoma, sobre cómo con la ley de recursos hídricos uno puede pensar que la ley puede ordenar mejor las cosas, pero en realidad, como decía Walter, no sé qué piensas tú, Nicomedes, las cosas más bien están de peor y no para mejor. ¿Lo mismo sucede en Cepita o es una realidad en algo diferente? Bien, es una realidad algo diferente porque efectivamente la ALA, que es la Autoridad Local del Agua, impone condiciones para elaborar proyectos, efectivamente, ¿no? Que se está realizando el proyecto Procodes. No puedes beneficiarte de ese proyecto, efectivamente. 1. 2. O sea, la situación viene a la municipalidad, a la comunidad. La comunidad lo aplaude, ¿no? ¿Y qué resulta? Te pone una cantidad de requisitos, como 7, 8 requisitos, que usted no lo puede adjuntar. No lo puede adjuntar. La comunidad no está en esas condiciones. Claro, la exigencia que pone la autoridad. La autoridad que pone la exigencia no está la comunidad en esas condiciones. ¿Por qué? Porque esa agua nos corresponde por herencia, desde nuestros ancestros. Entonces, en ese entender, el Estado o la ALA nos trata de dividir. Más a lo contrario, no estamos de acuerdo la comunidad de campesina de Copamarca, Cepita, zona alta, con esa situación que nos impone el Estado, como dice el gobierno central, ¿no? El gobierno local. No, claro, lo que pasa es que el Estado ha tomado, digamos, la decisión de asumir el recurso, que es un recurso, digamos, de manejo ancestral en las comunidades, y el Estado lo asume, ¿no? Y lo controla. Y pone, como tú dices, exigencia para proyectos, etcétera. Se supondría, ¿no?, de que la ley de recursos hídricos debería más bien tomar en cuenta el manejo ancestral del agua. Efectivamente, tendría que ser así. Y así ahí podría haber una solución, ¿no? Claro, porque si ellos, es otra cosa administrar de la mesa y ver la realidad del campo. Claro. Porque efectivamente eso, como dije hace rato, mencioné de que por usos y costumbres nos toca a nosotros. Esa agua, eso no es un recurso, agua es vida. Claro. Si hablamos del recurso, estaríamos negociando, efectivamente. Y eso es lo que busca el Estado. Eso es lo que busca el Estado, nos trata de dividir entre comuneros o usuarios, ¿no? Y que esto que el otro. Por ejemplo, nosotros tenemos una cuenca, Cayacam, la irrigación Cayacam, ¿no? Se ejecutó en el periodo de doctor Mauricio, creo, si me equivoco. Pero ¿qué pasa? A nosotros, sin consulta a nosotros, miran, en esa cuenca las comunidades nos iniciamos entre varios. Ahorita es una campaña de totoral. Si a ese agua antes llegaba tranquilamente hasta la localidad de Santa Cruz de Diva, como quien se va a la carretera Cañuyo. En estos años, desde que se ha realizado esa irrigación Cayacami, ya no hay agua. Nosotros vivimos de crianza de ganado vacuno.
toditos, toda esa zona, somos ganaderos, pocos somos agricultores, casi no tenemos chacra, pero vivimos de la ganadería, esa es nuestra mina, con eso educamos a nuestros hijos, con eso nosotros también nos hemos formado profesionales. Claro, en realidad, como tú dices, o sea, siempre la idea, ¿no? O sea, se supone que con la ley debió mejorarse el sistema, Claro. ¿no? Pero no como, incluso Walter pone el ejemplo un poco de cómo antes de la aplicación de la ley había un manejo comunal, comunitario, de mayor integración, unión, porque se manejaba, como bien indicas, no como recurso, sino como un elemento más de nuestras vidas, ¿no? Bueno, y al final la ley no contempla, pues, bueno, se supone que la ley, eso vamos a ver después de conversar con el abogado, se supone que la ley toma en cuenta, ¿no? Según lo que está escrito en el papel. No, pero no, para nosotros no toma en cuenta. La realidad de nosotros Claro. no está tomado en cuenta, ¿no? Porque si la ley sería así tajante como para las comunidades, estaríamos fuera como se puede decir, no estamos de acuerdo, está fuera de la potestad de la comunidad. Prácticamente nosotros no estamos considerados como comunidad o como indígenas. Nosotros somos originarios, vivimos años desde los ancestros, a nosotros nunca la ley nos ha facultado, nunca. Ni en la misma ley de las comunidades campesinas, porque ahí no está, por ejemplo, no está el convenio 169, no estamos considerados efectivamente en eso. Claro. Entonces eso es mi parte de discrepancia. Claro, en realidad es una discrepancia que se está generalizando, ¿no? Cada vez más, porque este instrumento legal no cumple su cometido, ¿no? Y bueno, entra en un sistema de querer acoplar a la comunidad campesina unas normas que son más de otro tipo, ¿no? Son más de saneamiento, de agua potable, ¿no? Pero un poco tomando la experiencia de la zona de Copamarca, la zona de Cepita, para un poco que nuestra población, nuestros televidentes conozcan, ¿qué hace diferente un manejo ancestral del agua, un manejo comunitario? A ver, cuéntanos cómo es el manejo comunitario del agua. El manejo comunitario del agua es colectivo, mancomunadamente nosotros trabajamos. Por ejemplo, ahorita nosotros gozamos con nuestro presupuesto participativo, digo que se ha ejecutado en el año 2006, ya la municipalidad de Cepita nos los ha ejecutado, con un presupuesto participativo. Resulta, nosotros en forma colectiva trabajamos, hacemos una faena comunal. Hace rato rescaté del hermano Walter Tecillo, sí, efectivamente, nosotros practicamos todavía, no nos hemos dividido la comunidad de Copamarca, practicamos, hacemos una faena comunal, hacemos nuestro fiambre, es costumbre, por naturaleza. También respetamos nuestros ancestros, nuestro Pachamama, así esas cositas, todas las costumbres, rescatamos todavía, lo mantenemos vivo. Claro, y lo que se supone es de que el Estado debería respetar eso. Claro, eso es lo que el Estado debe respetar, así como nosotros respetamos, también lo debe respetar, ¿no? Porque la sociedad colectiva existe, prima todavía en la comunidad. Ya. Tú como presidente de la Junta, este JAS, que es Junta de Administradora de Servicios de Agua y Saneamiento, en realidad se supone que también esta Junta debería cumplir una función más vinculada a la cultura, a nuestra cultura ancestral, pero también la ley les exige cumplir algunas formas más modernas, más de administración, ¿no? Sí, modernas en administración, solamente sacar permiso o licencia para ya cobrarnos del ojo de agua. Claro, Ese es en el fondo, está fondo creado para cobrar. Para cobrar nada más, pero a fondo no hay nada. Es el fondo ya no cobrarnos del ojo de agua. Pero ¿qué pasa? La ley, por ejemplo, los del ALA, nunca nos han venido siquiera a dar una capacitación. No, nunca, ni conocemos. ATM o algo por ahí, la municipalidad de Cepita vino, un ingeniero tal Milton Cahuachía Sarmiento, no sé si me equivoco, vino y me dijo, señor presidente, esto regulariza y vas a sacar. Yo dije, no, voy a consultar con mi comunidad, luego voy a presentar. Y en ese sentido hemos quedado y así ha quedado hasta ahora. Entonces, yo respeto todavía usos y costumbres de mi comunidad porque yo no puedo traicionar a mi comunidad. Ellos me eligieron bajo una asamblea, pues yo también tengo que responder bajo una asamblea todos los acuerdos tomados dentro de la comunidad. Claro, así debe ser. Lo que indicas también es interesante porque en estas juntas de administración de los servicios de agua y saneamiento, llamada JAS, ¿no? Deberían cumplir esta función también, ¿no? Pero finalmente, como tú indicas, ¿no? Sirve para el cobro del
El ojo de agua. del ojo de agua, claro, que es una forma pues un poco como si fuese en la ciudad, ¿no? Claro. Pero efectivamente, para cobrar ojo de agua sí somos número uno, pero para llevar un saneamiento, un kit, hasta el momento. O inclusive lo que tú mismo indicas, ¿no? De que se supone que para instrumentar o aplicar esta ley, debió hacerse un periodo de capacitación, de sensibilización. Una sensibilización, una consulta mejor se debía de hacer. Claro, tienes razón, una consulta. Una consulta previa de repente se debía de hacer, ¿no? Eso también debe contemplar en la ley, porque efectivamente, lo que quería comentar, la ALA viene y esto, solamente te trae el recibo. Y eso sí te busca hasta tu domicilio. Te llega, te ubica. Pero para cobrar. Para cobrar, pero para llevar talleres o sensibilización o una consulta nunca te busca. Uh-huh. Y ahora, cuando la comunidad o los usuarios también nos cometemos errores, de que cuando hay ese proyecto, por ejemplo ahorita, Procodes, ¿no? La gente por un ojo de agua ya va a denunciar y listo, la situación ya sale y tiene su nombre. Ahora ese ojo de agua también negocia la gente. En otras comunidades, claro. Llámese acá en la misma zona Cepito, en la misma zona de Pomata, en esas comunidades, ¿no? Tienen su ojo de agua, nada, negocian también eso. Es que ya ha sido introducido ya ese elemento de negocio, de mercantilizar el agua, ¿no? Y en cuanto a este cobro que se hace y que tú dices, que tú indicas, ¿no? que está muy bien montado, eso sí está muy bien montado, ¿no? El cobro. ¿Cómo se organiza? ¿Cuánto es el costo de este cobro? Dice cobro, o sea, en la comunidad de Copamarca todavía no cobramos. Ya. No cobramos, o sea, no pagamos, tampoco cobramos. Hacemos un pequeño aporte para nuestro mantenimiento, sí. Para de repente, llámese que se malograría una cañería o algunos conductos, para eso sí, anualmente cada usuario paga 6 soles. Anualmente. Ya. Anual, cada usuario. Somos 90 usuarios y esa cantidad también tenemos fondits y con eso también hay, por ejemplo, ese taller que estamos llevando ahorita con este proyecto IDECA, también no estamos cubriendo. La situación es así, nos corremos con ese gasto. Claro. No es para nosotros, o sea, de malversar o de traicionar a la sociedad, vuelvo a repetir, porque yo soy así de persona, carne y hueso, tampoco puedo engañar a la gente de ese tipo, y de manera que también todas las comunidades que todavía han denunciado su ojo de agua, que se acojan, ¿no? Yo siempre les he comentado, conozco las comunidades de la zona Pomata, conozco las comunidades de zona Cepita, muy bien, Cepita tiene 32 comunidades, Pomata tiene 22, la diferencia es grande. Entonces llámese eso, y en esa Guadalajara no hay ojos de agua, excepto en la comunidad de Guayatiri. Vamos. Pues en eso siempre yo he sido así uno de los promotores y conversado, así. Entonces la situación, el trabajo también prima, sino la situación es que el tiempo, la distancia, ¿no? Para venir, si estaríamos cerca de la ciudad también se puede venir constante, pero prácticamente para venir acá tenemos que perder un día. Claro. Para sensibilizar también tendrán que, o sea, a la gente del Estado, al gobierno, no les gusta perder su tiempo. Solo viene, cuando viene con recibo, seguro que viene con un talonario de recibo y te ubican. Eso sí, para eso sí es eficiente. ¿No? Para eso sí se presta. Pero no para, digamos, hacer, como tú dices, la sensibilización, la capacitación y haber preparado las condiciones, ¿no? Para la aplicación de esta ley. Nunca lo ha habido. Que en realidad ya la ley desde el inicio, ¿no? Como tú muy bien indicas, ¿no? El hecho de ya haber visto el agua como un recurso negociable en el cual el Estado asume inclusive la administración y el cobro, ¿no? de la fuente, digamos, del ojo de agua, ya un poco que perturba la vida comunal, ¿no? Y eso que mencionaba Walter es interesante en el sentido de que ya la forma de vida comunal cambia. ¿Cómo así ha cambiado esta introducción de esta ley que lejos de favorecer a las comunidades ha venido un poco a dividir? ¿Cómo se ha plasmado este fenómeno? Se ha plasmado esta situación, este fenómeno de que las comunidades se han dividido. Por ejemplo, mira, este proyecto que puede ir lejos, una comunidad vecina, Jahuerja, Mamanire, que está al costado de nosotros, una comunidad vecina, mira, han hecho ese proyecto. Ahora hacen una cuota familiar. ¿Se da cuenta usted cuánto es su cuota familiar? Mensual 15 soles. Así. 15 soles mensuales. Y ahora la gente ya no quiere. ¿Y de dónde va a sacar la gente? El mes llega rápido.
No, antes decían, antes de que salgan ese proyecto, que vamos a tener letrina, que esto, que el otro, pero al final ahora ya no pueden ni pagar el bicicleta. Ahora está con ese problema, así está abandonado. O sea, prácticamente hay una pelea entre hermanos comunarios. Claro. Bueno, en realidad es increíble cómo El Estado debía de prever eso. Antes debía sensibilizar a la sociedad, a las comunidades originarias. Eso debía de ser. Pero eso pasa cuando en realidad el mismo Estado pues no tiene una concepción intercultural de la administración del propio Estado, ¿no? O sea, se quiere hacer bajo un mismo molde, que es el molde más urbano, moderno, capitalista, e introducirlo dentro de la comunidad, ¿no? Creo que ahí el Estado pues no cumple adecuadamente su rol, ¿no? Y creo que esta ley de recursos hídricos es el ejemplo más claro, ¿no? Claro, en el siguiente bloque vamos a conversar un poco la parte legal, pero estas vivencias, estas experiencias en las cuales la ley definitivamente no plasma para nosotros. no contribuye. No contribuye. Más bien es un factor de explotación sería para nosotros. Claro. Un factor de explotación. No contribuye con las comunidades. Para nada. Y lógico, no. Y se supone que en la ley. Mira, disculpe, señor periodista, por ejemplo, a mí me llegaron 2 oficios de notificación. Y yo urgente debo regularizar. Pero si mi ojo de agua no está denunciado. ¿Es ese caso? Ya. Mira, sin que mi ojo de agua esté denunciado de la comunidad de Cajamarca, me llega 2 oficios de notificación. Usted, señor presidente, ni come aquí, pero acérquese, ¿no? En breve. Yo cómo me voy a acercar si mi comunidad no está de acuerdo. Eso es, falta bastante sensibilización, orientación a la sociedad, falta bastante del proyecto hacia la autoridad local del agua. Y claro, ¿no? Al final el Estado tampoco cumple con el respeto adecuado a la vida comunal, ¿no? No, lo que menos hace con estas leyes es... Desprecia, creo, el Estado o el gobierno, las autoridades, la autoridad central, porque al final el agua es del Estado, del gobierno central, porque no menosprecia a las comunidades, nos desconoce. Nosotros no estamos de acuerdo como comuneros, no estamos de acuerdo. Al final pareciese ser que la ley también, no sé, es un pensamiento, ¿no? Busca un poco a la vez destruir la vida comunal, ¿no? E individualizar a los usuarios como si fuesen sujetos individuales, no comunales. Claro. Por ejemplo, si una persona de su parcela sale el ojo de agua, denuncia y es dueño. Eso hace rato mencionaba, incluso lo llega a vender. Claro, porque ya no está, pues, el manejo comunal ya no existe. Ahora, ¿qué pasa? Ese ojo de agua tiene que ir a otro pueblo, o si no a otra comunidad, digamos. Esa comunidad que no tiene ojo de agua, mira, fíjese, tiene que comprar todo el trayecto donde va a pasar la cañería, todo el trayecto. Esas cosas ocurren en la autoridad local del agua total nuestros usos y costumbres. Claro, es que es una visión completamente mercantil, ¿no? Efectivamente, usted lo ha dicho. No lo ven como vida, no lo ven como mercantil. Mira, yo recuerdo, yo era esa fecha, no sé si estoy precisando los años, en el año 1987 pasó esto en Bolivia, ya en Cochabamba. Cuando en ese periodo era gobierno en Bolivia era Héctor Paz Extensor. Si me equivoco, ¿no? Pero sí recuerdo esa fecha. En ese país quisieron privatizar el agua. Es igualito que más o menos quiere llegar el Perú a eso. Quieren privatizar el agua. Pero ya está privatizado con todo lo que tú has dicho. No, yo veo así, ¿no? Pero si el pueblo se levanta, como en Bolivia esa fecha se levantó, agua es vida, no se vende el agua. Efectivamente, Perú tiene que pararse en ese sentido también. No, lo que estoy dándome cuenta es que no está privatizado completamente porque se crean mecanismos para un poco contener también la presión de la propia comunidad, ¿no? Y tratarlos de incluirlos dentro del manejo, pero en realidad pues no es así, ¿no? Claro, el Estado también, yo pienso que busca la manera, ¿no? de adecuar. Pero no adecua bien como debe ser, sino
repente se nos trata de dividir, hacer pelear entre comuneros o entre sectores. Así. Claro, porque las ya... comunidades están conformadas por sectores. Lógico. ¿No? También somos comunidades así originarias que somos parceleros y conocemos bien la realidad. Desde ese punto de vista. Sí, pues, o sea, no hay visión intercultural, hay una visión mercantil, de negocio, de destrucción de la vida comunal. Bueno, en realidad es una ley que es atentatoria, ¿no? Atentatoria contra las comunidades. De acuerdo a sus usos y costumbres, prácticamente no nos ha valorado eso. Nuestros ancestros, por demás, lo tenemos, pero nosotros sí prevalecemos. Sí, pues, bueno, por eso también nosotros hemos tomado importancia, ¿no? Ya segunda vez que vamos a tocar esta discutida ley de recursos hídricos, ¿no? Y ahora lo vamos viendo con la experiencia de ustedes, y en el siguiente segmento vamos a ver ya la parte legal, por la parte del convenio 169, ¿no? De la OIT, que se debe respetar, ¿no? Y al parecer, no, tal como se presenta, no se respeta. Bueno, Nicomedes, quizás un último concepto, una última idea que podrías dejarnos con respecto a esta problemática tan aguda. Sí, efectivamente, señor periodista, porque las comunidades o nosotros debemos de ponernos fuertes. Por ejemplo, nosotros estamos planteando hacer una demanda, poner una demanda, y lo vamos a hacer. Con eso yo estoy de acuerdo. Yo quiero que se una todas las comunidades. Eso sería. Claro, demandar al Estado peruano, pues, ¿no? Efectivamente, demandar al Estado peruano que nos reconozca nuestros usos y costumbres, nuestros ancestros. Así es. Es lo que nosotros queremos. Muy buena medida, Nicomedes. Creo que ahí estamos también para poner el hombro. Claro, no para molestar al Estado, sino porque el Estado cumpla lo que tiene que hacer. Tiene que cumplir el convenio 169, tiene que tener una visión intercultural, tiene que respetar la vida comunal, ¿no? Nada más. Tampoco no es entrar, digamos, en un conflicto, ¿no? Simplemente que el Estado cumpla lo que tiene que hacer. Bueno, Nicomedes, muchísimas gracias por tu presencia y gracias por un poco transmitir estas vivencias, estas experiencias, para que los televidentes conozcan de esta crítica y cuestionada ley de recursos hídricos. Muchas gracias, Nicomedes. Luego de la pausa vamos a conversar con Julio Mejía, abogado de IDECA, para que un poco ya la parte más legal, cómo interpretar esa ley de recursos hídricos, esta discutida ley de recursos hídricos, en el marco del convenio 169 de la OIT, ¿no? Esta discutidísima ley. Luego de la pausa volvemos. Bueno, programa del día de hoy dedicado a la interpretación de la Ley de Recursos Hídricos desde el convenio 169 de la OIT. En la primera parte hemos conversado con un hermano de comunidad, un poco la vivencia de cómo esta ley se aplica, ¿no? Que tiene tantas falencias, ¿no? Pero ahora vamos a conversar con Julio Mejía, abogado de IDECA, para ver un poco la parte ya más legal, ¿no? La parte legal. Julio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Elan. Sí, efectivamente hoy día queremos ver un poco más la parte legal, la normativa, ver un poco de las falencias y dar algunas alternativas de solución, ¿no? Claro, pero tiene que haber una salida, ¿no? Tiene que haber una salida racional, coherente a todo esto. La primera pregunta, ¿esta ley de recursos hídricos en el fondo qué buscaba? La ley de recursos hídricos lo que buscaba es una gestión integral de los recursos hídricos. Cuando hablamos integral, obviamente lo que buscaba era, en el agua hay varios sectores del Ejecutivo que participan, varias instancias, varios organismos, varias comunidades, o sea, hay varios entes que participan del agua. Estamos también nosotros, la población. Entonces lo que buscaba esta ley era armonizar, ¿no? Tanto el valor económico del agua, el valor cultural, el valor social, garantizar sobre todo que las personas, la población tenga el acceso al agua potable o el acceso al uso primario, como lo señala la ley, para garantizar nuestras necesidades básicas. ¿Cómo? Necesidades básicas: cocinar, lavar, bañarnos. Pero, o sea, esta ley, aclárame, esta ley es de manejo de los recursos hídricos en general en el territorio del país, digamos, claro. Pero no hace diferencia entre el manejo urbano y el manejo rural. Claro,
tiene capítulos y entre los capítulos, por ejemplo, clasifica usos, ¿no? Tiene un uso poblacional, tiene un uso primario, tiene un uso productivo y tiene también un uso comunal. Dentro de este uso comunal, que está dirigido hacia las comunidades campesinas, está el uso ancestral del agua, ¿no? Entonces, la idea era armonizar, ¿no? Que todos participen sobre el agua. Por ejemplo, la ley establece que antes de dar una licencia para uso productivo, es necesario hacer un balance de disponibilidad hídrica. ¿Qué significa? Tenemos tanta agua, alguien me está solicitando agua, mira, con todo el agua que tenemos, creo que no nos va a alcanzar, mejor no le damos el permiso para que use el agua. No, hay que cuidar el agua, hay que saber cuánta agua tenemos y cómo distribuirla, cómo usarla racionalmente. ¿Por qué? Porque no solo tenemos que tomar agua la generación actual, sino la generación futura. Hay que asegurar también que ellos accedan al agua. Entonces, esa era la lógica. Claro que la ley tiene muchos aspectos administrativos porque crea el Consejo de Cuenca, le da autoridad a la Autoridad Nacional del Agua. Entonces, parece ser una ley que más establece parámetros administrativos de cómo va a actuar la autoridad, cómo va a haber juntas de usuarios. Pero hay artículos que señalan derechos. Esa última parte administrativa, Sí. Operativa, parece en el fondo ser la razón de ser. Sí, por eso, esa es una ley que tiene mucho contenido administrativo, muchos lineamientos para que el Estado pueda ejecutar la política de administrar integralmente el agua. Ese era el sentido. Ya, en la forma en que el Estado ingresa al campo a administrar y manejar el agua comunal, en este caso, ¿no? Claro. Entonces, Pero al final esta ley, ya un poco entrando al asunto en el marco del convenio 169, se podría decir que esta ley de recursos hídricos está en el marco del convenio 169 de la OIT que respeta a los pueblos originarios. claro, ha establecido, hay un artículo, el 64 de la ley y el 90 de su reglamento, específicamente el 64 tiene un mandato que señala que la ley tiene que interpretarse de forma que no menoscabe derechos reconocidos en el convenio 169. Pero en la práctica sabemos que si el funcionario o la autoridad no ha leído el convenio 669, no va a poder respetar los derechos que aquí tienen. Al Estado pues tampoco le interesa el convenio 169, Entonces, ¿no? Claro que ha establecido, digamos, en la teoría ha establecido este principio en el artículo 64 y lo que tenemos que hacer es que cumpla, ¿no? Con este mandato. Tiene que respetar los derechos aquí. Básicamente aquí habla de que se tiene que respetar la costumbre. Ese artículo 64 es el artículo en el cual se supone, un poco ilústranos, ¿qué busca ese artículo, ¿no? Que al parecer sería el artículo en el cual como tú dices, ¿no? Hay el mandato de respeto a los pueblos originarios, a los usos y costumbres ancestrales. Claro, un poco veamos el panorama amplio. La ley establece también principios por respeto. Hay un principio que señala que hay que respetar los usos y costumbres. El artículo 32 de la ley nos señala que respeta también el Estado la forma en que las comunidades se organizan según sus fuentes, microcuencas, subcuencas. El 64 ya te habla de que el Estado tiene que respetar el acceso al uso ancestral de las aguas existentes en sus territorios, las aguas que discurren por este territorio, ¿no? Pero en la práctica eso no se hace. Claro, es que también, digamos, hay que interpretar la ley no solo de manera lineal, sino con todo el aparato, con la Constitución, con el convenio. Entonces la idea de la ley es, ¿por qué tenemos que respetar a la comunidad? Si no fuera ley, digamos, yo te pregunto, ¿por qué? Sencillo, ¿quiénes están más cerca de la cuenca? Claro, las comunidades. Las comunidades. Entonces, si están las comunidades, ¿quién es el primero a llamar, a proteger? Es la comunidad, ¿no? Entonces la ley tiene que recoger aspectos de la realidad. Si la ley no recoge aspectos de la realidad, es una ley que no está acorde con lo que estamos viviendo. Entonces, bueno, estamos ante una ley que no es acorde con lo que estamos viviendo. Actualmente sí, porque necesariamente tendría que haber algunas modificatorias. Mira, si no hubiera las modificatorias, bastaría con que la autoridad del funcionario público aplique su ley en la medida que protege a las comunidades. Pero este caso no es el único, ¿no? En el cual el Estado peruano, luego de la reforma neoliberal de la década del 90, de regular y digamos, mercantilizar un poco la vida nacional,
lo que hace en el fondo es generar leyes, o sea, ese es mi punto de vista, leyes que parecen ambivalentes. O sea, que por un lado dice, el artículo 64, ¿no? El respeto, los usos y costumbres, un poco el manejo comunal del agua. Pero por el otro lado no lo hace. O sea, por un lado cumple con la formalidad, los convenios internacionales, pero en la práctica, efectivamente, en la presencia operativa del funcionario estatal, no se hace eso. Claro, lo que tú señalas es muy importante. La ley de recursos hídricos le otorga un valor económico, y al otorgarle un valor económico establece un uso productivo, y al establecer un uso productivo estaría pues otorgándole, mira, el agua es para servicio para la minería, para la agricultura, tecnificada. Entonces lo que pasa en este país es da prioridades, ¿no? Hay que ser sinceros, la minería usa agua, sí, Y en grandes cantidades. y en grandes cantidades. Lo que pasa la mayoría de los casos es que le da prioridad a este uso, cuando la propia ley le dice, ¿quiénes tienen prioridades según la ley? Uso poblacional, uso primario y las comunidades. El 64, por ejemplo, dice, las comunidades tienen el derecho de forma prevalente. Esto te está diciendo en el fondo, hay que darle primero a la población, hay que darle primero a la comunidad. Y si sobra agua, podemos darle a la minería, a la agricultura, a cualquier proyecto productivo. Es más, el artículo 66 del reglamento dice, cuando pasa eso, le dice, ¿no? Hay que respetar los derechos de terceros. Entonces, el sentido de eso no te está diciendo que la productividad, el uso productivo, el uso económico del agua está por encima de los otros usos. Simplemente te dice, si sobra el agua, en sencillo, podemos darle. Y una vez que le das este derecho, esta licencia, hay que respetarlo. Pero seamos sinceros, la ley establece, por ejemplo, un mecanismo que se llama el Consejo de Cuenca. El Consejo de Cuenca tiene que velar, tiene que dar su opinión para ver si se tienen que dar licencias, tiene que establecer cuánta disponibilidad hídrica hay. Pero seamos sinceros, ¿cuántos consejos de cuenca hay en el Perú? 2. A raíz de la ley, al amparo de la ley. 2. 2 se han creado. Entonces, ¿quién da opinión? En estos consejos de cuenca participan las comunidades campesinas. Pero ¿cuántos se han creado? No hay interés, no hay voluntad política de... Lo que ha pasado en sencillo es que esta ley es más un parámetro para que la Autoridad Nacional del Agua diga, la ley me ampara para yo ejercer funciones de fiscalización. Sencillo. Y de control, pues, ¿no? Y de control. Yo soy la autoridad, punto. Pero olvidan que la propia ley establece que las comunidades campesinas forman parte del sistema de gestión integrada de recursos hídricos, forman parte de los consejos de cuenca. O sea, que digamos, ¿no? es un olvido involuntario, es un olvido voluntario. No, pues es un olvido, pues, no es olvido, o sea, eso es... Digamos, vamos a llamarlo democráticamente olvido. Claro, de manera suave, ¿no? Suave, decir ¿no? que Sabemos que no es un el Estado olvido, se ha ¿no? olvidado y no ha tomado en cuenta, se le ha pasado. Pero no es así, pues, también, Julio. Sí. O sea, en realidad hay una final. Por ejemplo, cuando Nicomés menciona que al final la percepción que se tiene es de que el Estado llega a cobrar el ojo de agua. Claro. Lo que pasa, esto también establece, ¿no? Y esto, por ejemplo, ¿no? La ley de recursos hídricos establece las organizaciones, comités, la Junta de Usuarios, ¿no? Sí, lo regula. Es más, la Junta de Usuarios tiene su propia ley. Pero esta ley establece que el fin de la Junta de Usuarios no es fin lucrativo. ¿Para qué se ha creado? Para sanear. ¿Y cuál sería la retribución? Simplemente para mantener la infraestructura hidráulica. La propia ley dice que es de interés público y no tiene fin lucrativo. Pero en la práctica, ¿qué pasa? Si le vas a cobrar, obviamente la gente está pensando que le estás cobrando una tarifa. Como nosotros, la gente técnica. Sedapal nos da un servicio porque nosotros no tenemos la infraestructura. Canaliza el agua, abrimos nuestro cañito, tomamos esta agua y pagamos una tarifa. La tarifa es nuestro recibo de agua. Claro, pues eso en la ciudad, pues. Claro, esa forma es lo que quiere aplicar en el campo. En el campo, pero sabemos que la comunidad no tiene esa forma de aplicar. La comunidad accede directamente al agua. Ese es un uso primario. La comunidad tiene ritos, tiene cultura, se beneficia de eso para sus actividades económicas. Hay un distanciamiento enorme entre la política de Estado de hacer el saneamiento y lo que realmente las comunidades practican, ¿no? Entonces ahí hay un distanciamiento
Claro. Y digamos, estamos viendo un poco que debería haberse respetado, digamos, el uso ancestral en el manejo del agua, que está amparado en el convenio 169 de la OIT. Sí. ¿Qué cosas debería tener no sé, la ley tal como está bien? O sea, dicho de otra manera, ¿qué se debería corregir? Creo que como cualquier ley en el Perú, está presta a interpretación. Y a corrección también, ¿no? Y a corrección, y a mejor, pero a la interpretación, hay variedad de intérpretes, pero digamos lo que nosotros, por ejemplo desde IDECA, la que preferimos la interpretación que hace el Tribunal Constitucional, que la interpretación que garantiza derechos fundamentales, la interpretación que está a favor de la población, ¿no? ¿Por qué? Pero la Constitución establece, por ejemplo, que es un deber primordial garantizar derechos fundamentales. Artículo 45 de la Constitución hacia adelante hace un análisis y ese es un deber del propio Estado. Tiene que garantizar los derechos fundamentales. Ese es su fin. Es más, si uno va al artículo 1, la finalidad del Estado es la persona humana. No puede ser instrumentalizada y establece la dignidad como un principio a partir del cual nosotros tenemos derechos por el simple hecho de ser personas. Entonces, esa es, digamos, la idea de tener una Constitución, de garantizar. Claro que también tenemos obligaciones, pero el sentido del Estado es garantizar derechos fundamentales. Pero me haces pensar un poco, claro, ese es desde el punto de vista, pues, un poco desde la modernidad, ¿no? Claro. La Constitución. Pero, ¿cómo tener una Constitución? Claro, estamos saliendo un poco del tema, pero está vinculado. ¿Cómo tener una Constitución que garantice ese elemento intercultural de la vida nacional, ¿no? O sea, tienes a las comunidades, incluso es el convenio 169 que te exige que respetes la vida ancestral. Al final es un manejo, o sea, poner en la práctica, hacer ese manejo intercultural de respeto, termina siendo difícil. Claro, por eso nosotros decimos, ¿no? Tenemos que hacer una interpretación conforme a la Constitución. Aquí, y conforme al convenio 169. Claro, por ejemplo, en el artículo 44 ahí dice, son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Así lo dice la Constitución. Pero ¿por qué interpretar? A ver, hay un ejemplo muy sencillo para decir esto. Por ejemplo, cuando hay una persona que necesita sangre, tienen que buscar a la persona que sea compatible. Si no, la persona que necesita la sangre lo rechaza. La persona que necesita la sangre es la Constitución. Y las leyes son los donantes. Yeah. ¿Qué pasa cuando una ley no es compatible con la Constitución? Obviamente el cuerpo lo rechaza. Obviamente la Constitución debería de rechazarlo. Entonces, pero eso hace no lo hace. La Constitución ha establecido controles para hacer esto. O sea, cuando no es compatible la interpretación que hace el funcionario, obviamente debería de rechazarlo y preferir aquella que garantice derechos fundamentales. O sea, es como la sangre, ¿no? Si no es compatible, lo va a rechazar. Tienes que buscar una interpretación que sea compatible con los derechos humanos. Y en este caso, porque la propia Ley de Recursos Cívicos lo señala en el artículo 64, en el último párrafo, tiene que estar acorde con lo que dice el convenio. Por ejemplo, algo sencillo. El artículo 15 te señala un derecho muy importante para las comunidades campesinas. Atención con esto. Dice en un párrafo, los derechos de los pueblos interesados, convenio 169, los derechos de los pueblos interesados, se está hablando de comunidades campesinas nativas, a los recursos naturales existentes en sus tierras, deberán, es una obligación, no te estoy diciendo por favor si quieres cumplir o no, está instaurando una obligación, protegerse especialmente, pero después dice, estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos, de las comunidades, a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. El agua es un recurso, entonces tienen derecho a utilizarlo, a administrarlo y a conservarlo. O sea, amplía el poder que le da la propia Ley de Recursos Hídricos. Pueden participar en la conservación. Ahí yo noto una cosa media híbrida. Por un lado, te reconoce la cultura ancestral, sí, pero por otro lado la reconoce para lo que tú acabas de decir, para el manejo, la utilización, no sé qué otras cosas, pero que son del otro lado. Sí. De la esfera, digamos, más moderna, urbana. O sea, es un híbrido. Claro, es que lo que ha pasado, esto... No, trata de ser, digamos, trata de buscar una salida, ¿no? Claro, o sea, trata de buscar una salida, pero ¿por qué?
Porque la costumbre, digamos, en el derecho constitucional latinoamericano, en Perú ha establecido que los recursos son patrimonio de la nación y que el Estado es soberano en su administración. Así lo señala, por ejemplo, nuestra Constitución. Y cuando esto pasa, surge el derecho a la consulta. Entonces, aquí lo que ha pasado es también digamos, todos usan, la mayoría de personas, de funcionarios, usan este artículo. Si no me equivoco, es el 66 de la Constitución. Los recursos naturales, renovables y no renovables son patrimonios de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Entonces, usan esto para decir, ¿saben qué? La nación es el soberano. Es de todos, ¿no? Yo como Estado tengo que otorgar las concesiones para dar el uso. Entonces, por eso dicen, ¿no? Como yo soy, entre comillas, la nación es el soberano, entonces las comunidades tienen que participar en la utilización, la conservación, la administración. ¿Por qué? Porque no hay propiedad privada sobre el agua. El agua es de todos y de nadie, dicen, ¿no? Entonces, ese es el sentido, ¿no? Es más, la Constitución recientemente ha sido modificada para establecer el derecho al agua en el artículo 7A. Entonces, la idea de esto es decir, por un lado, tenemos que asegurar que todas las personas tengan el acceso al agua, ¿no? Y que esto no es un bien privado, nadie se puede adueñar del agua, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el espíritu, en teoría. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Claro, esa es la teoría, pero digamos que en la práctica... En la práctica, el Estado tiene una visión mercantil del recurso. Por eso la ley de recursos hídricos le ha otorgado un valor económico. Pero más allá de esto, me salgo un poco del tema. ¿Cómo yo pruebo de que el Estado tiene preferencia por cierto sector? Miremos dos leyes rápidas. 3230, 3327. Son leyes que en su título llaman leyes que promocionan la inversión privada en este país. Y cuando tú dices, está teniendo, eso es como... ¿no? Las comunidades campesinas, lamentablemente, en este país son como los hijastros, los entenados. Y la minería y otras actividades que le dan lucro a este país son sus hijos consentidos. Entonces, por eso le da leyes que hacen que su actividad se desarrolle. Es más, no me dejarás mentir, en el Perú hay una frase que dicen, el Perú es un país minero, ¿no? Y lo dicen a todos y justifican. Y en cambio las comunidades la relegan, olvidan sus derechos. Bueno, al final lo que termina es, lo que se queda es que las comunidades tendrían que tomar un protagonismo un poco más importante, sí, para hacer respetar sus usos y costumbres, ¿no? Y en este caso, en este particular caso, el manejo ancestral, el manejo ancestral, pues, del agua, ¿no? Claro. ¿Qué deberían hacer las comunidades, ¿no? Nicomedes decía que, bueno, hay esa posibilidad de demandar al Estado, ¿no? Claro. Entonces, lo que está pasando aquí en la práctica es, tenemos una ley de recursos hídricos, tiene sus falencias, ¿no? Tiene algunas contradicciones entre artículos, pero hay alguna normativa que es favorable para la comunidad, el artículo 32, el 64 de la ley, el artículo 90, son artículos que se pueden usar a favor de las comunidades. Y al amparo de la interpretación en base al convenio 1.6. Claro, ¿no? ¿Por qué interpretar también convenio? Por ejemplo, sencillo, la ley habla de territorio, dice, ¿no? Las comunidades campesinas tienen derechos de las aguas existentes en sus tierras. El término tierra para el Estado hace referencia a lo que está con su título de propiedad, pero el convenio no. El convenio dice en el artículo 30, el término tierras deberá entenderse como territorio. Y cuando tú entiendes territorio, ¿qué significa? Es el total del hábitat. ¿Esto qué significa? Que si no está en su escritura pública la zona donde está su APU, la zona donde captan el agua, la zona donde están sus cementerios, eso se debería respetar, porque el hábitat comprende el total. Así no está registrado y ellos tengan una posesión ancestral. O sea, es más ampliatorio. Entonces, por eso se debe interpretar. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando un derecho fundamental es vulnerado, obviamente la Constitución ha establecido remedios, salidas para proteger los derechos fundamentales. Aquí hay un claro incumplimiento renuente de una autoridad que no quiere cumplir la propia ley. Entonces, hay un derecho fundamental a exigir que las leyes se cumplan. Entonces, hay que exigir a la autoridad o al funcionario público que cumpla la ley. ¿Y cómo logramos esto? A través de un proceso de cumplimiento. Y eso está en nuestro Código Procesal Constitucional. Si la autoridad es renuente, sencillo. ¿Cómo inicia el procedimiento? Sencillo.
enviamos una carta notarial diciéndole, señor, el artículo 64, el artículo 90 de la ley y el reglamento establecen que usted tiene que respetar el uso ancestral del agua. Demandar al Estado para que cumpla. Claro, cumpla usted con lo que está establecido en la ley. Entonces, la autoridad te contesta, dice, ¿sabe qué? Yo estoy cumpliendo, mire. Y nosotros le decimos, no está cumpliendo, usted le está exigiendo licencia para acceder al agua. Cuando la ley le dice que no, el artículo 90 Por ejemplo, ese dice, punto, no debería existir esa licencia, ¿no? No, entonces el artículo 90 dice, las comunidades no están obligadas a pertenecer a una organización de usuarios para acceder al agua. Ellos tienen un uso ancestral por ser comunidad, entonces tú no les puedes obligar. Entonces tú le puedes, señor, cumple el artículo 64. Hacemos un proceso de cumplimiento y un juez constitucional le va a decir, cumpla usted con ese mandato que la ley establece. Porque si no, también las leyes caen en letra muerta. ¿No? Tenemos 31.000 leyes. Claro, y si esta ley no la van a cumplir. Claro, y como tú dices, es un asunto de interpretación por ese otro lado del derecho que le da, digamos, la posibilidad a los pueblos originarios, ¿no? Claro, es el artículo 64 y otros de esta ley, ¿no? Claro. Pero claro, al final se queda bien claro, ¿no? Lo que tú has dicho me queda bastante claro, ¿no? O sea, el Estado sabe también para quién produce la ley, ¿no? Para quién crea la ley, ¿no? Claro. Creo que, o sea, como toda ley, no hay ley perfecta, pero en este caso yo creo que hay una desatención, no sé cómo llamarlo, pero en términos técnicos hay un incumplimiento de la ley. Hay una autoridad y funcionarios que no acatan la ley respecto a los derechos que la ley le ha otorgado a las comunidades. Acá se trata de derechos fundamentales. Acá se está incumpliendo la ley y este incumplimiento de la ley incide directamente en sus derechos fundamentales, que es el uso ancestral del agua. Si ellos cumplirían, las comunidades tendrían el uso ancestral del agua. Yo creo que el uso ancestral es un derecho muy amplio, porque incluye para fines económicos, fines de transporte, fines culturales y lo clave para mí, supervivencia, ¿no? Entonces, es una amplia gama de parámetros que le otorga, que le garantiza a los pueblos originarios, a las comunidades campesinas, su subsistencia como pueblo. Si no tienen acceso al agua, pueden desaparecer. Y el Estado peruano está prohibido a desaparecer los pueblos. Es más, la Constitución reconoce el derecho a la identidad étnica y cultural. Artículo 2, inciso 19 de nuestra Constitución. Sí, pero me parece que el Estado no... Pero entonces, para eso estamos, ¿no? Bueno, sí, pues hay que organizar, las comunidades se organizan, el hermano acaba de decir que podemos demandar y está en su razón. Pueden demandar y la Constitución... Claro, el cumplimiento, ¿no? El cumplimiento de la ley. Eso es una salida. En el marco del convenio 169 de la OIT. Claro. Bien, muchísimas gracias, Julio, por tu presencia, como siempre tan claro, tan contundente para decir las cosas que tienen que ver con la defensa de los derechos de los pueblos originarios. Bien, de esta manera llegamos ya al punto final de nuestra edición del día de hoy. Y no se olviden que mañana en Hablemos de Nuestro Mundo, en Radio Pachamama, vamos a desarrollar el mismo tema ya para un público más amplio, vasto a nivel de toda la región. Bien, ha sido un gusto estar con ustedes y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.